Saludos a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de Ciencia Virtual. Mi nombre es Atenas Leandri y hoy soy educadora del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico, y en el día de hoy estaré con ustedes en esta edición de Ciencia Virtual, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hoy será nuestro último día en esta edición especial de Ciencia Virtual, que fue, ¿verdad? Desde el 13 al 17 de septiembre. Y hoy tendremos a un recurso muy importante. Nos estará hablando sobre el desarrollo a través de la economía regenerativa. Y se llama Oscar Meléndez Colón, nuestro recurso del día de hoy, quien es el Chief Business Development Officer de la compañía Thais. Y nos estará hablando, ¿verdad?, cómo la agroecología puede estar, ¿verdad?, fomentando y ayudando a lo que sería la economía regenerativa. Muy buenas tardes, Oscar. Hola, buenas tardes. Saludos a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Ricardo y muchas gracias, en verdad, me he disfrutado mucho las presentaciones de la semana. He aprendido muchísimo. Nada, aquí súper pompeado para hacer la presentación. ¿La comparto? Sí, la puede ir compartiendo. Ok, súper. Si me da un momentito. Ahí estamos. Ahí ven y escuchan bien. Estamos. Sí, puede comenzar. Pues muchas gracias, en verdad, de nuevo por la invitación. Pues hoy le voy a hablar, ¿verdad?, el desarrollo a través de la economía regenerativa. No sé cuánto se habla de la economía regenerativa, pero para mí es importante traer el tema y agradezco mucho el contexto de la ODS, ¿verdad? Y algo que he visto como un tema recurrente en la semana, cuando en las otras presentaciones, es que hay que hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Que lo que existe ahora mismo no está funcionando. Y me recuerda, ¿verdad? Una frase de un libro del Tao Te Ching, que es uno de los libros grandes de la filosofía china, que dice: la mejor empresaria sirve al bien común. Y yo me inspiro mucho por eso, ¿verdad? Porque entiendo que no es necesariamente una idea nueva de que una economía debería de funcionar al beneficio del bienestar de la humanidad. Y eso es un punto clave que quiero traer aquí de cómo podemos hacer que la economía funcione para nosotros. Y me imagino que hay muchas personas, ¿verdad?, que comparten el sentido de que el mundo de negocios y de finanzas quizás ha perdido o quizás nunca tuvo ese propósito del bien común. Pero a nivel mundial sí hay un reconocimiento de todos los daños que los sistemas existentes han generado en la sociedad y en el medio ambiente, y pues se ha creado, ¿verdad?, esta serie de metas, de objetivos de desarrollo sostenible que podrían facilitar un cambio sistemático. Y yo veo estos objetivos como una visión, un vision statement, ¿verdad?, compartido, y más que nada como una herramienta para alinear nuestra atención colectiva, utilizando un lenguaje común, ¿verdad? Y entonces quiero hablar un poquito adelante, antes de presentar a qué es lo que hace Thais y por qué lo hacemos, de vocabulario y palabras, ¿verdad? Y me gusta mucho este quote que encontré, ¿verdad? Porque básicamente si estamos hablando de sustentabilidad o sostenibilidad o regenerativo o circular o agroecología o permacultura, realmente para mí la pregunta más importante es si estamos creando una economía en servicio a la vida. Y las palabras no necesariamente importan tanto, pero sí es bueno darle un poquito de claridad a eso. Y hay unos puntos, ¿verdad?, claves que me gustaría mencionar adelante. Y lo primero es distinguir entre lo que es la economía lineal y la economía circular. La economía lineal es lo que vivimos prácticamente con todos nuestros recursos día a día, y es la economía que extrae del medio ambiente unos recursos naturales, se diseña, se convierte en algún producto, se utiliza para algún servicio,
eso se consume, ¿verdad? Se vende en el mercado, se consume y entonces cuando ya no funciona o ya cumplimos con la función de ese producto, lo descartamos y termina en su mayor parte en el vertedero. Y eso es a diferencia de una economía circular, donde sí extraemos materiales de la naturaleza, pero entonces estamos entrando esos materiales en un círculo de diseño que facilita el reuso o la reparación de estos materiales, que también facilita la recolección de estos materiales. Y entonces podemos seguir circulando esos mismos materiales para que se usan 1, 2, 3, 4, 5 o más veces, ¿verdad? Y entonces la carga al medio ambiente es mucho menos, ¿verdad? Y entonces quiero distinguir entre lo que es la economía circular de la economía regenerativa, como diciendo que la economía circular lo veo como algo dentro de una economía regenerativa y quizás un enfoque más en los materiales, pero más que nada, ¿verdad? Es el concepto de regenerativo, hablando de regeneración, de un renacer. Ese es el contexto que yo lo entiendo, porque por el momento no veo que es suficiente ser solamente sostenible. Hay mucho daño que hay que primero sanar antes de llegar a un punto que podemos entonces sostener unos sistemas que trabajan con la naturaleza y no en contra de la naturaleza. Entonces, esta imagen me encanta y trae el concepto de donut economics que quizás han visto, y para mí es bien interesante porque visibiliza, ¿verdad? Los efectos de no poder cumplir con las necesidades de toda la sociedad, que es la parte de adentro, y a la misma vez estar sobre la capacidad del medio ambiente, de lo que aguanta. Y por eso digo que antes de llegar a sostenibilidad hay mucho trabajo en términos de regenerar el mundo que hemos perdido, hablando de ecosistemas, de biodiversidad, de comunidad, ¿verdad? De las relaciones de apoyo, de todas las infraestructuras ineficientes que vivimos, especialmente en Puerto Rico, y bien importante de nuestra salud. Y en la salud incluyo acceso a alimentos nutritivos, ¿verdad? A cosechas frescas y locales. Y también en la medicina hay un movimiento paralelo que se llama la medicina regenerativa, que es bastante similar, ¿verdad? Entonces también me atrae mucho el concepto del desarrollo, pero en el sentido más general, hablando de desarrollar algo totalmente nuevo, ¿verdad? Estamos creando en colaboración un sistema nuevo. Y ahí pueden ver cómo los objetivos de desarrollo sostenible nos pueden ayudar como una herramienta de un sistema que es degenerativo a otro sistema que es regenerativo, que en su mayor parte utiliza la naturaleza como una maestra de diseño. Y nada, con ese contexto me gustaría explicarles un poquito de qué estáis y qué hacemos y por qué lo hacemos. TAIS, ¿verdad? Es una empresa donde nos inspiramos en la naturaleza para crear sistemas y servicios que regeneran agua, tierra y comunidad a través de una economía circular, ¿verdad? Estamos buscando crear ese impacto regenerativo y nos inspiramos en la naturaleza. Y esto, ¿verdad? Ricardo me invitó a hablar para hablar específicamente de la ODS número 12, el consumo responsable. Y en mayor parte, eso es lo que la gente conoce a TAIS, ¿verdad? Estamos trayendo un servicio que ayuda a las empresas y las personas en su hogar de consumir de manera más responsable. Y entonces, ¿qué estamos atendiendo específicamente en TAIS? Pues tenemos una crisis de vertederos. Me imagino que muchos ya conocen esta realidad en Puerto Rico. Se está hablando cada día más y más, con una vida útil de menos de 4 años de nuestros vertederos por promedio, ¿verdad? A nivel mundial, tenemos de las tasas de reciclaje más bajas, especialmente después de los huracanes, eso bajó más aún. Entonces, a la misma vez estamos generando, ¿verdad? Basura, entre comillas, mucho más libras. Los números que ven ahí son libras por persona,
por día. Y Puerto Rico está mucho encima de otros sitios en el mundo. Y entonces, pues, esto ha llegado al punto de que tenemos una crisis de vertederos con una gran parte de los vertederos ya con orden de cierre de la EPA. ¿Y qué es lo que encontramos en esos vertederos? ¿Dónde está la oportunidad de la perspectiva de TAIS? Y cuando hacen los estudios de cuáles son los materiales que llegan a los vertederos, en los últimos estudios han encontrado que más o menos un 13% del total de material es alimentos, o sea, orgánicos, residuos orgánicos, y un 22% es material vegetativo. Si sumamos eso, llegamos a un 35% de lo que llega al vertedero en Puerto Rico, que es potencialmente compostable. Y más que eso, si le añadimos algunos cartones y algunos papeles, eso podría subir en más de 40 hasta 50%. O sea que hay una grande oportunidad dentro de los vertederos si podemos buscar una manera de desviar esos materiales. De los alimentos que llegan, de ese 13% que vieron ahí, el 40% viene del segmento doméstico. Esta gráfica aquí, como dice a la izquierda, no incluye producción de comida, o sea, el procesamiento de comida, pero es más bien lo que llamamos post-consumidor, ¿verdad? Entonces, a nivel doméstico, o sea, el segmento doméstico está generando un 40%, o sea, que si las personas preguntan qué yo puedo hacer desde mi casa, una de las primeras cosas es precisamente lo que ofrece TAIS, soluciones para desviar los orgánicos de los vertederos y aprovechar ese material. Pero el problema alrededor del mundo, ¿verdad? Y ahí en todas partes están buscando la solución para esto, es que los orgánicos son un material sumamente difícil. ¿Verdad? Porque se putrifican bastante rápido, especialmente en el trópico, y entonces estamos acostumbrados, yo diría la mayoría de la población está acostumbrado a ver los orgánicos mezclados con los plásticos y los cartones, todo en una bolsa y nadie quiere tocar, nadie quiere bregar con eso, y eso es lo que llamamos basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae TAIS? Nosotros traemos una manera de desviar los orgánicos totalmente higiénico. Esto es un ejemplo de una instalación de 3 contenedores que tenemos, en este caso en Tostado, que es un restaurante en San Juan. Y tenemos una manera de almacenar comida en estos contenedores por un periodo de 2 semanas. Ese es el ciclo de recolección de nosotros. Y evitamos la putrefacción y los olores objetables y los vectores, ¿verdad? Todas las ratas y cucarachas y los mimes, etcétera. Evitamos toda esa problemática utilizando la fermentación. La fermentación, aquí lo que ven es un material que nosotros producimos, un aditivo que lo llamamos boricachi. El boricachi es lo que se llama un inoculante, es algo que básicamente lleva muchos microorganismos, y cuando este material viene en contacto con la comida, empieza a reproducirse y a fermentar la comida. ¿Qué hace la fermentación? Eso evita la putrefacción de la comida. Entonces ahí estamos evitando todos los olores objetables y nos permite mantener la comida en esos envases sellados, ¿verdad? Y no atrae ahí los vectores y las sabandijas. Así que el proceso es bastante sencillo. Dentro de la cocina van separando los orgánicos. Cuando se llene el contenedor que está dentro de la cocina, lo vacían en un contenedor más grande que típicamente está instalado afuera, lo cubren con una tapa de boricachi ahí en el segundo paso y simplemente cierran y sellan el contenedor. Y nosotros damos el servicio de ir cada 2 semanas a hacer el intercambio de ese contenedor lleno por otro vacío. Como ven aquí en la foto, también tenemos un tamaño de fermentador, es como le decimos a estos contenedores, que es para el uso doméstico. Y ahora tenemos en el área de San Juan, estamos llegando a 500 personas que están en este programa de reciclar desde sus casas, y le damos el mismo servicio, ¿verdad?, que le damos a los restaurantes y las cafeterías,
dependiendo del periodo de uso del cliente. Entonces, ese material, esos fermentadores que ven ahí, los llevamos a la compostera que tenemos en Salinas, los vaciamos y los mezclamos con material vegetativa para crear estas pilas de composta, ¿verdad? Y aquí es bien importante reconocer que ya lo que estamos haciendo es que estamos eliminando de que los orgánicos sean basura. Estamos eliminando eso y la perspectiva que trae la compañía es que esos orgánicos son recursos. Entonces hay que preguntar por qué, para qué vamos a usar esa composta y cuál es el propósito de toda esta actividad, ¿verdad? Y ahí entramos a la ODS número 2, Zero Hunger. Y esto realmente yo diría que es uno de los fundamentos de TICE, de la compañía, el cambiar la perspectiva de basurero a agricultor. Es una perspectiva bien diferente y para las personas que están en la agroecología, nosotros vemos esos residuos orgánicos y lo que vemos son nutrientes para el suelo. Y más allá, si lo estamos fermentando, estamos añadiendo todos esos microorganismos que nos están ayudando con los olores, etcétera, pues todo ese beneficio entonces se pasa luego al suelo. Entonces, la idea de TICE es que estamos reciclando contra el hambre. Y la realidad es que en Puerto Rico tenemos un problema bien serio de inseguridad alimentaria. Estos números que pude encontrar online fueron de 2014 y 2015. O sea que antes de huracán Irma y María. Y ya vemos que una tercera parte de la población de los adultos en Puerto Rico sufren la inseguridad alimentaria. Y es a nivel que estamos en la peor situación en América Latina. También sufrimos de falta de soberanía alimentaria, que quiero distinguir esos dos conceptos, ¿verdad? Porque podemos tener una seguridad alimentaria y tener comida en nuestro plato, pero esa comida no necesariamente fue producida en Puerto Rico, ¿verdad? Entonces tenemos una dependencia de estos barcos que entran a Puerto Rico con los alimentos. En la mayoría de los casos, si son productos frescos, han perdido mucho de su valor nutritivo. Entonces, es bien importante atender la situación de la inseguridad y la soberanía alimentaria. Y entonces, si queremos atender eso, yo diría que está bastante claro y que ya se reconoce en Puerto Rico que hay que fomentar una agricultura local fuertemente. Para mí, de ahí la pregunta es, ¿qué tipo de agricultura queremos fomentar? ¿Queremos fomentar una agricultura a base de agroquímicos que está generando unos problemas ambientales y sociales porque generan problemas de salud? ¿O queremos fomentar una agroecología o una agricultura regenerativa que tiene la capacidad de sanar todos estos problemas que ya se han creado, ¿verdad? Y algo bien importante para entender, o sea, cuáles son los efectos de los agroquímicos, o sea, qué importa si le están echando químicos a las cosechas. Pues mira, ahí ven el target, ¿verdad? De lo que los químicos están intentando hacer, y el herbicida lo que hace es matar las hierbas, ¿verdad? Pero a la misma vez estamos matando los microorganismos. O sea que los tres tipos de químicos listados aquí también tienen el efecto de matar los microorganismos. ¿Y cuál es la importancia de los microorganismos? Ellos son los que ayudan a las plantas poder recibir los nutrientes del suelo, incluyendo los minerales y los micronutrientes. Entonces, de cierta manera, se puede decir que la nutrición de nosotros, la alimentación completa de nuestro cuerpo depende de que esos suelos tengan esos microorganismos presentes para que las plantas crezcan de manera saludable y nosotros podamos comernos comida saludable. Pues entonces aquí tenemos una foto de nuestra finca en Salinas, donde usamos la composta. También le proveemos composta a otros agricultores en el área de Salinas y vendemos también en la plataforma, en el website. Y antes de la pandemia, pues vendíamos en los diferentes mercados agrícolas
Ahí ven algunos de los frutos. Nos han comentado muchísimas veces que son de las mejores calabazas que la gente prueba en su vida, ¿verdad? Y hemos donado mucha comida también, de lo que sobra del mercado, etcétera, a diferentes cocinas comunitarias. Y este círculo virtuoso, ¿verdad? De rescatar esos nutrientes que están en la comida, convertirlo en composta, usar esa composta para una producción agroecológica, para entonces distribuir esa cosecha. Ese proceso lo llamamos la recicloponía, ¿verdad? Mucha gente piensa que ponía tiene que ver con agua, pero realmente lo que significa es el trabajo. Entonces estamos poniendo el reciclaje a trabajar para la alimentación de nuestro pueblo. También otra cosa que fomentamos en TAIS, hablando en el contexto de la ODS, es la acción climática y el manejo sustentable de nuestros recursos, ¿verdad? Y cómo eso se convierte en una planificación. Lo importante de los orgánicos, una de las cosas que de los problemas que genera es que cuando llegan al vertedero, esos orgánicos cuando se descomponen crean metano y el metano es hasta 28 veces más, tiene 28 veces más potencial de generar de calentamiento global. Entonces es más potente que el mismo carbono, básicamente. También esos orgánicos en el vertedero generan unos lixiviados tóxicos que pueden llegar a nuestras fuentes de agua. O sea que ahí ya en la desviación de los orgánicos de los vertederos estamos tomando esa acción climática y las personas que reciclan con nosotros desde sus hogares o sus empresas también están tomando esa acción con TAIS. Otra cosa importante, ¿verdad? Es la parte de desviar los orgánicos del vertedero ya tiene un beneficio, pero la parte de usar composta es también bien importante porque el suelo realmente es lo que más capacidad tiene en el mundo para atrapar o secuestrar el carbono, ¿verdad? O sea que la tierra es el mejor sumidero de carbono que existe y hay un movimiento ahora para reconocer a las personas que tienen fincas que están haciendo estas prácticas regenerativas en poder compensar a esas personas por la cantidad de carbono que están jalando desde el aire, básicamente a través de fotosíntesis y insertando eso en el suelo para que se quede ahí atrapado. Otro componente que trae TAIS en el contexto de la ODS es en el aspecto, el elemento del agua. Y aquí TAIS tiene mucha historia, aparte de verdad, de desviar los orgánicos y hacer que esos lixiviados no lleguen a los cuerpos de agua. TAIS, al poder proveer la composta a los agricultores, estamos eliminando ese uso de agroquímicos que también afectan los cuerpos de agua. Y TAIS tiene, ¿verdad? Gracias a la experiencia y el peritaje de su fundador, Carlos Pacheco. Él es ingeniero con 50 años de experiencia diseñando y manteniendo plantas de tratamiento de aguas usadas. Pueden ver ahí a la derecha, de hecho, que él logró combinar una planta de tratamiento de agua con una compostera. O sea que hay mucha historia detrás de la compañía en cuanto al agua y la composta. Mucha gente piensa que trabajamos composta solamente, pero el componente de agua es sumamente importante para nosotros y lo vemos como un elemento sinergístico. O sea, son cosas que funcionan juntos y eso es un componente bien importante de una economía regenerativa. Cómo buscamos esa sinergia entre los procesos para lograr unos beneficios amplificados, ¿verdad? Otra cosa que tiene sinergia con lo que hace TAIS es el acceso a la energía limpia y renovable. Y yo veo una conexión de dos diferentes maneras. Primero en la digestión anaeróbica. Como ven ahí arriba, el tercera imagen, los orgánicos, ¿verdad? Los residuos de alimentos son un insumo excelente para los digestores anaeróbicos que pueden entonces generar biogás que se puede usar
para generar electricidad o para combustible, ¿verdad? También por el otro lado genera composta, o sea que aquí estamos viendo más sinergias en cuanto a la recolección de orgánicos y el output de lo que es una buena composta. Otra sinergia, ¿verdad?, que entendemos es un movimiento nuevo que se llama agrivoltaics, o es, para una manera simple de verlo, es una finca solar encima de una finca agrícola. Y de esa manera se puede decir que estamos cosechando el sol de dos maneras. Y aquí vemos, a mí me encanta esta imagen, ¿verdad? Porque ahí se ve el componente de agua integrado en todos los elementos. Entonces, lo que buscamos es crear esta sinergia. Y todo esto, ¿verdad?, es bien importante y aporta a una economía nueva, algo que estamos innovando, siendo creativos, desarrollando oportunidades nuevas, ¿verdad? Y crear empleo. Y de la manera que lo vemos es que la agricultura regenerativa, ¿verdad? Como no es a base de químicos y no hay que ponerlo esa ropa para no poder tocar químicos, etcétera. Es una manera de crear comunidad. Podemos hacer composta en comunidad, podemos sembrar en comunidad. Y han hecho estudios en fincas hasta grandes, fincas de familia de generaciones en Estados Unidos, que estaban usando muchos agroquímicos por muchos años y luego hicieron el cambio a procesos regenerativos que ya no usan composta y usan otras metodologías, ¿verdad? Para lograr una buena producción y para diversificar su producción y ser más resilientes. Y lo que están encontrando es que muchas familias, cuando el hijo o la hija se fue a estudiar en otro campo, han vuelto al negocio familiar porque ahora ven el valor y se sienten que están haciendo, que está contribuyendo al beneficio del mundo. O sea que es algo sumamente importante para crear no solamente empleo, ¿verdad? Empleo digno, pero también ese sentido de que uno está aportando a algo beneficioso para todo el mundo. Otro componente que tocamos, ¿verdad?, es la parte de ciudades y comunidades sostenibles. Como mencioné un poco, nosotros estamos trabajando fuertemente para impulsar lo que son los huertos urbanos. Aquí pueden ver un ejemplo, esto no es en Puerto Rico, pero lo traigo porque hay unos embudos ahí a la derecha abajo que se llaman Filtrex, que Thais los trabaja en Puerto Rico, y básicamente lo que hacemos es que los rellenamos de composta y se puede usar para sembrar ahí mismo, en esos embudos. Entonces, como ven, se puede sembrar hasta en el mismo cemento utilizando estos sistemas, que es un proceso que ahora estamos ampliando para traer diferentes ejemplos y prototipos ¿verdad?, a diferentes huertos comunitarios. Y lo vemos, imagínense que todos los espacios baldíos en San Juan tuviesen una instalación de un huerto comunitario que aporta a lo que la necesidad de espacios verdes que tenemos en Puerto Rico. Pues como todos estamos trabajando, ¿verdad?, en la parte de colaboración, pues Thais trabaja fuertemente con muchas organizaciones, tenemos muchos clientes comprometidos en términos de negocios, empresas multinacionales, restaurantes locales, sin fines de lucro locales. Estamos trabajando con un grupo de organizaciones y personas sumamente dedicados a traer estos cambios. Algo que le ofrecemos a todos los clientes comerciales es la recolección de datos, y algo que le queremos ofrecer a los futuros socios municipales es la recolección de datos. Como pueden ver aquí, ya en el año esto es a nivel doméstico, hemos desviado más de 18 toneladas de los vertederos, ¿verdad? Y este tipo de datos podemos ir a donde el municipio de San Juan y mostrarles concretamente, este es el trabajo que estamos haciendo, tenemos la capacidad de crear métricas y se puede entender mejor el valor de sacar estos materiales de los vertederos.
Quiero darle gracias, ¿verdad? A todos. Esto es una parte de los colaboradores de TAIS, las organizaciones que nos han apoyado, algunos de los clientes. Sin estos grupos y estas organizaciones no estaría TAIS, así que le queremos dar las gracias y entender que siempre hay que trabajar en colaboración para lograr estos cambios sistemáticos que estamos tratando de impulsar. Y con eso les dejo con el mensaje, ¿verdad? Que la agricultura regenerativa es el primer paso hacia una economía regenerativa. Lo veo como la espina dorsal. Con eso termino. Nos pueden contactar. Ese QR code tiene mis contactos. En Instagram estamos en Recicloponía. Y si hay alguna pregunta o comentario, bienvenido. Me parece súper excelente y fenomenal la labor que ustedes, ¿verdad? Como compañía hacen, ¿verdad? Para poder contribuir a la economía y también a lo que sería este desarrollo sostenible, ¿verdad? Y me parece una labor bien increíble, ¿verdad? Lo que ustedes hacen. Hay varias preguntitas. Tengo una de Kevin Rivera y él pregunta, ¿los insecticidas naturales son útiles y mejores para los microbios? Eso es una pregunta, honestamente, para el ingeniero de la compañía y para mi socio José Miguel, que está mucho más envuelto en la parte de la finca. Pero yo estaba escuchando, de hecho, hoy mismo, para ampliar un poquito ahí, estaba viendo un video hablando de cómo y perdona que no le voy a contestar directamente, pero algo que encontré interesante, que los que están investigando los suelos y la biología y la química de los suelos, ¿verdad? Están encontrando que uno puede tener un suelo, entre comillas, perfecto, ¿verdad? En términos químicos, que tiene el porcentaje de nitrógeno, etcétera, que se supone que tenga, pero si no tiene una buena biología, esa planta no va a crecer de una manera saludable, ¿verdad? Y al revés, si un suelo tiene una excelente biología, ¿verdad? Que tiene los microorganismos que necesita, la química no tiene que ser la perfecta para que la planta crezca de manera saludable. Así que para mí eso fue un punto bien importante de la necesidad de lo que necesitamos es fomentar la vida dentro de ese suelo. Excelente. Tengo otra preguntita de Valeria Limardo. Ella pregunta si han pensado llevar el servicio que ustedes ofrecen a las escuelas. Claro que sí. De hecho, lo que hemos encontrado es que muchas escuelas ya tienen un programa de desvío con la industria de porcina. O sea, que se lo dan a los puercos, básicamente. Pero sí, entiendo que hay muchas escuelas que no lo hacen, pero sí, es un tema un poco complejo, ¿verdad? Porque a la escala que está funcionando TAIS actualmente, pues el servicio es costoso. O sea, no vamos a hablar claro. El servicio podría ser costoso, especialmente para el Departamento de Educación, etcétera. Eso dicho, definitivamente hay maneras de desviar esos orgánicos ahí mismo en la escuela, que ahí es donde yo creo que se pone más interesante en crear programas de compostaje dentro de las escuelas, ¿verdad? Para que una gran parte de esos orgánicos, en vez de ir a los vertederos, se convierte en material para un salón de clase al aire libre, trabajando con los organismos del suelo, entendiendo las diferentes etapas y los procesos de la composta, utilizando la composta, ¿verdad? Ese producto para una agricultura de la escuela. O sea que lo mejor sería fomentar los huertos escolares. Pero, o sea, a nosotros nos encantaría y nos daría un impulso súper grande poder trabajar con el Departamento de Educación en un programa de reciclaje. Pero estamos creciendo para eso mismo.
Sí, sería súper genial, ¿verdad? Que pudiesen fomentar y como muy bien usted dice, es importante, ¿verdad? Sería genial que todas las escuelas se unieran de esta manera para así crear, ¿verdad? Lo que serían estos sistemas de compostaje para así poder crear lo que sería, pues, abono orgánico y así tener también lo que sería su huerto en su propia escuela y eso sería bastante genial, ¿verdad? Y así estamos fomentando ¿verdad? Lo que sería esa sostenibilidad. Kevin menciona, hace unos años mi escuela dejó de ser especializada en agroecología. Es muy triste teniendo en cuenta con clases que tenían clases de agricultura y, ¿verdad? Y de finca, él menciona. Sí, También, perdón, un comentario ahí, como mencioné, sí, la agroecología provee muchas oportunidades de educación. O sea que es lamentable que tuvieron un programa y que se cayó. yo le pregunto, cómo usted, ¿verdad? ¿A qué se debe a que nosotros, ¿verdad? No estamos fomentando, ¿verdad? Con firmeza esa área. ¿A qué usted cree, ¿verdad? Que se debe esa problemática? Perdona, se me congeló, no sé por qué, por cuál lado era, pero si puedes repetir la pregunta. Sí, sí. ¿A qué se debe? Porque usted cree que, ¿verdad? Que no se fomenta mucho lo que sería, ¿verdad? Eso de el tema de la agroecología y de lo sustentable, por lo menos aquí en Puerto Rico. Bueno, yo veo que por un lado sí se está fomentando muchísimo. Hay mucho interés en una generación cambiar el estilo de vida, ¿verdad? Porque yo diría que la agroecología es mucho más que la agricultura. Es realmente una relación con la naturaleza distinta a lo que, o sea, es mucho diferente al mundo donde yo nací. ¿Verdad? Esto ha sido un camino para mí personalmente de transformación, de reconocer, como mencioné, todos los daños que se han hecho, ¿verdad? O sea que por un lado veo muchísimo interés. Quizás lo que no hay tanto es ese apoyo, ¿verdad? Hay diferentes razones, hay muchas industrias quizás que se ven amenazadas por el cambio en el tipo de agricultura que estamos promoviendo, ¿verdad? Pero más que nada, yo creo que es un desconocimiento, ¿verdad? De realmente los daños que le estamos haciendo al medio ambiente y a nivel social, en términos de la salud. Si nos podemos imaginar unas cosechas locales, frescas, nutritivas, versus lo que nos está llegando en los barcos, el efecto que eso puede tener en las tasas de diabetes, en las tasas de asma, ¿verdad? Que estamos sufriendo en Puerto Rico. O sea que yo lo veo todo relacionado. Y yo creo que si se pudiera entender, y por eso me gusta plantearlo de esta manera, si se puede entender el efecto en el macro que tiene la manera que nos estamos alimentando, yo creo que más personas estarían optando por el tipo de sistema que queremos fomentar. Yo creo que para mí esa es la raíz, porque la cuestión política, la cuestión del dinero, todo eso se podría resolver, pero hay que estar alineado en el entendimiento de los daños que estamos haciendo si seguimos con las mismas líneas de producción y de alimentarnos. Definitivamente concuerdo y, ¿verdad? Lo que hace falta más bien, como usted dijo, la educación es esencial en estos casos, ¿verdad? Para que así se desarrolle mejor, ¿verdad? Lo que sería, ¿verdad? Esta temática, porque pues como usted dijo, no muchas personas conocen de esto o si conocen, pues no saben, ¿verdad? La raíz del problema per se y pues lamentablemente pues no se desarrolla lo que sería pues un interés en lo que sería, ¿verdad? La agroecología, lo sustentable. Y a mí me pareció bien impactante. Mostraste una gráfica, ¿verdad? En la presentación de la inseguridad alimentaria en Puerto Rico.
Y esto me imagino que también tiene que estar a la raíz, ¿verdad? El por qué ¿verdad? Estamos teniendo lo que sería esta inseguridad alimentaria por todo eso que mencionaste. ¿O tú crees que hay otro problema, ¿verdad? Envuelto en lo que sería esto? Bueno, el contexto yo creo que de la agricultura en Puerto Rico es importante entender que sí había una economía agrícola en Puerto Rico, ¿verdad? Pero si lo pensamos, eso era una agricultura de caña, de otras cosas que eran muchas veces para exportación, ¿verdad? O sea que no necesariamente se puede decir que era una agricultura que estaba trabajando a función del bienestar del ciudadano puertorriqueño, puertorriqueña. Y eso es algo, yo creo que no podemos decir simplemente, hay que regresar a ese tiempo donde Puerto Rico tenía una agricultura. Yo creo que la agricultura que necesitamos ahora es totalmente diferente que eso. Hay que buscar cómo alimentar al pueblo aquí, ¿verdad? A los puertorriqueños, a las puertorriqueñas, de una manera que nos permite florecer. O sea, no es por hablar tan poético, ¿verdad? Pero realmente es así, es como estamos trabajando en función a la vida o no. Y yo creo que ese contraste es bien importante destacarlo. Y si pudiéramos fomentar, ¿verdad? Aunque sea un huertito en cada casa que tenga un patio en vez de grama, un huertito pequeño o un huerto comunitario en cada centro comunitario, pues ahí estamos atendiendo las dos problemáticas de la inseguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que son, ¿verdad? Dos temas que relacionados, pero aparte. Sí, exacto, están alineados, pero son, pues, como usted dice, son temas aparte, por decirlo así. ¿Qué tú le dirías a estas personas, verdad, que quieren hacer ese cambio, pero por alguna razón no se atreven o desconocen, verdad? Por ejemplo, alguien que quiera unirse a la compañía Thais para sus servicios, o que simplemente también quieran hacer lo que sería composta como tal en su casa, o un huertito casero. ¿Qué recomendaciones le diría para que hagan ese primer paso, ¿verdad? Para ese cambio? Claro, no tienen que gastar ni un chavo. O sea, no estamos aquí para traer mensajes de que si quieres hacer composta tiene que ser con Thais, tienes que usar el servicio, nada que ver. Nosotros proveemos materiales y estamos totalmente dispuestos a tener conversaciones de cómo uno puede separar los orgánicos en su casa y utilizar, ¿verdad? Yo personalmente no uso el servicio de Thais. Yo lo que hago en mi casa es una, una metodología que se llama trenching o trinchera, ¿verdad? Que yo fermento los orgánicos en mi casa, ¿verdad? Para recibir todos los beneficios que mencioné de evitar la putrefacción, pero también de inocular esos orgánicos con los organismos eficientes, ¿verdad? Entonces yo cojo ese material ya fermentado después de un tiempo y abro una trinchera en mi patio y los entierro ahí mismo, lo vuelvo a cubrir con la misma tierra que acabo de sacar y ya en 2 meses, en 3 meses, ahí ya tengo preparado un banco listo para sembrar. O sea que puede ser así de fácil. Lo que pasa es que pues, vivimos en una zona metropolitana que no todo el mundo tiene ese acceso a un patio necesariamente, o si quieren llevar una compostera, ¿verdad? Hay otras metodologías de compostaje que es más en pilas, y nosotros ofrecemos talleres para todo eso. Hay un taller, yo creo que ya está lleno, pero hay un taller de hecho mañana aquí en Santurce, en las oficinas de Thais, donde mostramos cómo convertir esos residuos orgánicos fermentados, cómo manejar eso en pilas de composta. Y esas pilas se pueden hacer en cualquier comunidad y realmente eso es lo que queremos promover, de que los orgánicos se manejen de manera más local posible. O sea, si vives en unos condominios y ese condominio tiene un parquecito verde, pues que se haga una compostera y un huerto ahí y estamos a la total disposición de ayudar en esos procesos.
Me parece excelente y bien importante que, ¿verdad? Hagamos ese cambio por lo menos, ¿verdad? Esto no es un cambio que va a ser súper rápido, o sea, de la noche a la mañana, pero dar ese primer paso es bien importante y sobre todo educarnos. Educarnos es la clave para poder seguir, ¿verdad? Aportando a lo que sería esto de la agroecología, que me parece bien importante. Y es que no siempre vamos a estar dependiendo, ¿verdad? Hay que tener eso en cuenta de los alimentos importados. Nosotros también, ¿verdad? Tenemos que depender de lo que serían nuestros alimentos, ¿verdad? Producidos aquí, sobre todo, que me parece súper importante. Le voy a dar un último comentario que en Facebook, que nos pone la doctora Libby Romero, y ella dice: aquí en la casa enterramos las comidas sobrantes y en varios meses tenemos abonos para todos los frutos que están en la finca, tal como plátanos, guineos y malanga. Y ella pregunta: ¿está bien que lo hagamos así? Sí, o sea, hay uno, y ella, ¿verdad? Se puede sentir en la total confianza de darnos una llamadita. Hay unos detalles, ¿verdad? Que hay que tomar en consideración. Tampoco soy experto en ese tema, que a cada rato yo le pregunto al ingeniero, oye, y esto, o sea, ¿cómo sería? Pero nada, hay ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta, pero de lo que yo entiendo, si es una cantidad mínima, ¿verdad? Pues el efecto es súper beneficioso para, o sea, si un hogar lo puede hacer. Ahora si estamos hablando de lo que recolectamos de los restaurantes y de otras cafeterías, pues ahí es una cosa diferente, que entonces entra la cuestión de los lixiviados, etcétera. Es una excelente opción para un huerto casero. Sí, que tendría que ver, ¿verdad? Qué componentes per se está colocando en la tierra, a ver si pues son los adecuados y de la forma adecuada. Perfecto. ¿Podrías compartir, ¿verdad? ¿Verdad? Para la información per se, ¿verdad? De usted y de la compañía, ¿verdad? En caso de que alguien esté interesado, ¿verdad? Para saber más sobre ustedes. Claro, claro. El website es taispr.com. Nos pueden escribir a info@taispr.com. En Instagram estamos Recicloponía. En Facebook también estamos Recicloponía, que esas son las maneras más directas de comunicarse. Perfecto, muchas gracias, Oscar Meléndez, por tan valiosa información, que es bien importante que nosotros conozcamos, y sobre todo, ¿verdad? En este tema de lo que sería desarrollo sostenible. Te doy las gracias por tan excelente presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad. Gracias, gracias, claro que sí. Y, ¿verdad? Para culminar nuestra edición de Ciencia Virtual, ¿verdad? En donde estuvimos hablando sobre objetivos de desarrollo sostenible, tuvimos a Oscar Meléndez Colón, ¿verdad? Que nos habló sobre el desarrollo a través de la economía regenerativa. Y, ¿verdad? Hoy sería nuestro último día en esta edición de Ciencia Virtual. Y para los anuncios, ¿verdad? En nuestros eventos próximos, mañana tenemos nuestra casa abierta titulada El Cuerpo Humano, Eco de Esperanza, que estaremos en colaboración junto a BIMACH Puerto Rico, donde estaremos se estará presentando charlas, ¿verdad? De lo que sería el cuerpo humano, y tendremos mesas interactivas con actividades relacionadas al cuerpo humano. Y es libre de costo y sería mañana sábado 18 de septiembre en un horario de 9 a 5 de la tarde. Y para más información, ¿verdad? Podría darnos una llamadita al 281-9090 o a 281-9091. De la misma manera, aquí les presento, ¿verdad? Nuestros eventos, ¿verdad? De los que quedan del mes, talleres y recorridos. El próximo que tenemos, el taller del sistema solar, que sería el miércoles 22. Y de igual manera, los eventos especiales, mañana, como les mencioné, tenemos nuestra casa abierta, y el sábado 25 tenemos lo que sería nuestro ecotrip, que sería el bosque estatal de Piñones en Loíza. Así que para más información, les repito, puede llamarnos al 787-281-9090 o escribir a reservaciones@ecoexploratorio.org.
Les exhorto a que visiten nuestra tienda virtual, en donde podrán conseguir varios artículos, ya sea mascarillas, artículos para la mochila de emergencia. Así que pueden entrar a la tiendita.ecoexploratorio.org. Y también los exhorto a que si tienen Amazon, a través, ¿verdad?, de lo que sería Amazon, pueden hacer sus compras y estarían aportando a lo que sería a nuestra educación STEM, ¿verdad? Estarían aportando a lo que sería a nosotros, al Museo de Ecoexploratorio. Les doy muchas gracias por estar en esta edición de Ciencia Virtual. Para más información, puede escribirnos a webinar@ecoexploratorio.org, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube también, en lo que sería, ¿verdad?, @ecoexploratorio. Les doy muchas gracias nuevamente. Hasta la próxima.